Esto es Londres Blanco, vamos a hablar de Brian Hill. Acá estamos esta vez realmente emocionados y bastante preparados para ya hablar de esta joven promesa que hace poco se unió al Tottenham y esperemos que sea por largo su estadía en el club. Pero te dejo arrancar a vos, principalmente contando cómo es que Brian Hill llega al Tottenham y nos entusiasma tanto de esta manera. La verdad, sorprendente. Cuando llega la noticia de que Paratici hace un intercambio por la Mela, realmente nos demuestra su seriedad, ¿no? Desde su puesto de director deportivo, no buscando solamente talento en Italia, que era una de nuestras preocupaciones, y trayendo una joyita que está en sus primeros pasos, pero que en esos primeros pasos después daremos detalle de cómo fue realmente esa evolución, ¿no? En sus primeras temporadas. Pero bueno, es un fichaje por 22 millones y medio de libras, en donde Brian Hill va a estar cobrando 42.500 libras a la semana por 5 años de contrato. Un contrato, la verdad, que es muy bueno para el club, siendo un contrato que está en el medio entre Ceseñón y Reguilón, nuestros dos laterales por izquierda y dos de los jugadores más prometedores que tiene el club en estos momentos. Y teniendo, ¿no?, este contrato muchos años, por suerte, que esperamos se cumplan todos y que pueda ir desarrollándose, y por qué no ganarse a la mitad o más hacia el final, ganarse una renovación que lo lleve capaz más cercano a lo que la Mela estaba ganando. Por eso también es una gran victoria este traspaso, porque te sacás un contrato de 80.000 libras a la semana y traes un contrato de casi la mitad, ¿no? Estás hablando de una diferencia de 6 millones y medio entre la totalidad de un contrato y un año de contrato de la Mela. La verdad, un gran traspaso que nos ilusiona mucho y bueno, creo que Mati, vos tenés mucho para contar de lo que son sus primeros pasos, ¿no? Así es, completamente. Primero contar que actualmente el jugador se encuentra en Tokio representando a España en estos Juegos Olímpicos. No está teniendo tantos minutos, pero tiene cada tanto algunas apariciones, ya que es suplente en este equipo. Pero sí, un jugador que es realmente muy joven, tiene solo 20 años y ya está, va a dar sus primeros pasos en la Premier League, nacido en febrero de 2001 y hizo su debut en la temporada 18-19 en el Sevilla, donde pudo jugar 13 partidos, obviamente muy pocos minutos por partido, promediaba alrededor de 10 minutos por partido, donde en esa temporada tuvo un gol y una asistencia, siendo primer goleador de nacido en el siglo XXI, justamente en marcar un gol en la liga, y el primer asistidor en las 5 grandes ligas, nacido en el siglo XXI, justamente. En la siguiente temporada juega 7 partidos también en el Sevilla, con una carga un poco mayor de minutos, 35 más o menos por partido, y la segunda parte de la temporada, además de haber hecho un gol y una asistencia en esa temporada con el Sevilla, la juega en el Leganés, donde juega 12 partidos, también promediando la mitad justamente de cada uno de esos partidos, donde puede hacer un gol, y justamente la temporada que lo lanza quizás a la élite o que hace su nombre un poco más grande fue esta última, la 2021, donde jugó primero 12 minutos para el Sevilla en un partido, pero después justamente se fue cedido a Eibar, donde más brilló quizás hasta ahora en su carrera, jugando 29 partidos, casi la totalidad de esos 80 minutos promediando esta temporada, y metió 4 goles y 3 asistencias en la liga, sumando también una asistencia más en Copa del Rey. Eh, es un jugador que representó a España tanto en su 17, 18, 19, 21, 23. Justamente ahora lo está haciendo con la selección olímpica y también tiene 3 partidos con la mayor. Siendo tan joven, obviamente es un jugador que es muy interesante desde su regate, siendo un extremo izquierdo que, como lo marca su mapa de calor,
juega bien pegado a la banda, digamos, no tiene tanto recorrido hacia el centro como se utiliza más en estos días, siendo zurdo y jugando por izquierda generalmente, porque justamente lo vemos que también tiene un poco de apariciones por derecha, pero justamente lo que más resalta de este jugador, y se nota a primera vista viendo videos por YouTube o viendo cada uno de sus partidos, es que es un regateador nato, es de esos jugadores que están en extinción, básicamente por cómo es el fútbol en estos días, de ser tan posicional, de tener, no sé si decir de tener tanto miedo a perder la pelota, pero los jugadores y los equipos en general cada vez buscan más tener el dominio de la pelota y atacar en base a la superioridad numérica. Este jugador justamente te da esa alternativa de no hace falta estar 2 contra 1 para atacar, sino que en un 1 contra 1 también puede generar mucho peligro y generalmente supera a los rivales en este tipo de situaciones. Es un jugador que puede romper líneas y justamente estos datos de color quizás, pero también que son importantes, es el sexto jugador con más caños en toda la liga y es el cuarto jugador que más jugadores superó justamente regateando, y es algo que nos deja en claro que el regate realmente lo lleva en la sangre y es un jugador distinto a los que hay en la actualidad del fútbol. Como decíamos, es un jugador que realmente tiene el regate en las venas, completando 2.3 regates por partido, que son solo el 55% de los que intenta. Si lo queremos comparar con un jugador del Tottenham, por ejemplo, en Ndombele tiene 2.2 por partido, que es casi lo mismo, pero tiene un 75% de efectividad, es decir, que digamos, intenta menos regates. Obviamente es muy distinto un regate en mitad de cancha, quizás es mucho más simple que hacerlo por la banda en un 1 contra 1, y realmente es un jugador que obviamente jugando por izquierda y siendo zurdo, no va a tener tanto gol, porque además no tiene tanta habilidad con su pierna derecha, podríamos decir que es un típico zurdo cerrado, aunque justamente esto no es una gran debilidad para él, porque es un jugador realmente muy escurridizo, que engaña mucho, que en los 1 contra 1 generalmente con los laterales, que es lo más usual, de extremo contra lateral, nunca vuelve para atrás el juego, sino que intenta ir siempre para adelante y superarlos, y justamente tiene una gran ventaja cuando supera a los laterales y encara a los centrales, porque es un jugador, como decíamos, escurridizo, que tiene mucho cambio de ritmo, engañador y que tiene un centro de gravedad bajo. Entonces, girar la cadera para los centrales obviamente es mucho más lento que para él, y en eso es donde gana generalmente, además de ser un jugador con una gran conducción hacia adelante. Está en el percentil 89 en extremos de la liga, tiene 8 conducciones hacia adelante en promedio por partido, y realmente es un jugador que no solamente se nota su personalidad en esto de ir hacia adelante, sino que también la pide siempre y se muestra siempre. Tiene aproximadamente 50 toques por partido, pierde la pelota bastante, tiene 18 posesiones perdidas por partido, pero es más o menos, comparándolo con Messi, tiene los mismos registros, y es un jugador que, como decía, no se esconde, la pide todo el tiempo, siempre es una opción de pase para ir hacia adelante. Obviamente jugaba, y la temporada de referencia es jugando en el Eibar, un equipo más chico que necesita de estos jugadores, y como decíamos, es un descanso para sus compañeros y un peligro constante para las defensas rivales. Y además de todo esto, también hilándolo con su personalidad, es un jugador que físicamente, aunque parezca quizás flaquito o un poco más débil, hace esfuerzos grandísimos, tanto con pelota como sin pelota, desde el primer minuto hasta el último, y tiene también una gran resistencia, justamente, que esto es lo que marca esos grandes esfuerzos que hace, que esto también tiene mucho que ver con su personalidad, y siempre, aunque esté fatigado, no pierde esa habilidad para el regate. Obviamente todo esto que decimos hasta ahora parece un cuento de rosas, pero también tiene sus partes negativas, ¿no? Es un jugador que, si miramos sus cualidades básicas, tiene muy bajos percentiles en cuanto a goles esperados, goles convertidos, en cuanto a tiros, en cuanto a pases completados, en cuanto a asistencias, aunque tenga un buen número de expected assist, que tiene 4.6, que es el séptimo en pases clave de la liga, y que tiene 4 grandes chances creadas. Aunque tenga todo eso, tiene un bajo número de asistencias, no pudo convertir tantos goles, solo 4, que realmente es quizás lo único que nos hace dudar de un jugador de 20 años, que su regate es su mayor aptitud y realmente lo hace un jugador único.
pero quizás le falta un poquito más. Sí, a ver, tenemos que tomarlo como el jugador de 20 años que es, en donde tuvo recién su primera temporada de explosión al mejor estilo Skip. Solamente que en vez de hacerlo en el Championship, lo hizo en la Liga Santander, ¿no? Em, tenemos que hablar muy seriamente de su percentil 17 con 68,3 de pases completados. La verdad que es muy bajo. Lo que lo hace tan bajo son los pases en larga distancia, porque tiene solamente un 37% de pases completados de más de 30 metros. Realmente es muy bajo ese porcentaje, es muy bueno pasándola en corto, desmarcándose, como vos bien decías, y saliendo a correr por banda, pero todavía le falla, ¿no? Los cambios de banda, aún siendo uno de los que más pases de lado a lado ha hecho en la liga, su porcentaje de éxito, la verdad que es muy bajo para todos los que ha intentado. Eh, pero acá es donde quiero entrar en algo que me parece muy importante, que es el contexto de todas estas estadísticas, ¿no? Porque de vuelta, estamos hablando de un chico de 20 años que recién tiene su primera oportunidad, que si hay algo que se notó por todas estas estadísticas de la cantidad de caños, los traslados progresivos, los jugadores que pasó, después hablar también, tenemos que hablar de los pases claves que vos mencionaste estando séptimo. Y estando séptimo también por la cantidad de partidos que jugó. Porque si hubiera jugado, ni siquiera te digo 38, hubiera jugado 36 partidos, hubiera estado tercero en toda la liga de pases claves. La verdad que es un número impresionante. Porque estás hablando de un chico que justamente todos los que hablan y hacen análisis de él hablan de cómo se enamora del dribbling y de cómo por momentos no tiene un objetivo en mente. Lo hace sin tomar una decisión previa de voy a buscar a tal jugador, de voy a atacar para después patear. Por momentos se pierde en la jugada misma y en enamorarse de bueno, me pasé a uno, me paso a otro y me voy a la banda y bueno, y después veo qué hago. Como que esa característica de ser tan impredecible le juega en contra por momentos al no tener un plan de qué es lo que realmente quiere hacer. Y ahí es donde quiero meterme en lo que es justamente más lo táctico y lo que tiene que ver con el rol del técnico. Nuno, siendo tan táctico y habiendo ayudado a desarrollar a un Gonzalo Guedes, a un Pedro Neto, tenemos que hablar de Diego Jota, hablar de cómo subió también Adama Traoré, todos los jugadores que ha potenciado desde la posición de extremos y cómo los ayudó desde lo táctico. Realmente Brian Hill necesita 2 temporadas de un uno diciéndole, mirá, las corridas que hace, de hecho, si nos fijamos en todos los scouting, habla de cuando tiene espacio para correr entre el medio del lateral y el central y poder tratar de atacar, se vuelve a la banda en vez de atacar el espacio. Eso te habla de una falta de coaching realmente muy importante, porque es una falta estratégica, que por eso tenemos que mencionar que es un diamante en bruto. Estamos hablando de un jugador que podía ser el tercero con mayor cantidad de pases claves en toda la Liga Española, en su primera temporada completa en el profesionalismo y aún sin tener un coaching apropiado para realmente hacerlo desarrollar. Esto es el mensaje claro que creo que queremos darles nosotros. Es una joya que tiene que ser pulida.
va a llevar varios años, tiene que mejorar obviamente sus pases, tiene que mejorar sus corridas, pero también tiene algo que vos mencionabas. Tiene muy buen trabajo desde la banda en lo defensivo también. Es un jugador que no descansa, que está incesantemente buscando la pelota y buscando recuperar la pelota. Y una vez que la recupera, volver a correr en el espacio para generar un quiebre en la defensa rival. Otra de sus grandes habilidades es el pase en corto, es cómo sabe filtrar pases cortos o voladitas, si le podemos decir, porque canalmente tiene un par de pases que si los buscamos son preciosos, que podían beneficiar completamente a un Ceseñón, ¿no? Que le encanta atacar y que le encanta llegar desde atrás y patear con la precisión que tiene. Podría ser muy beneficioso también. Entonces, es un jugador con muchísimo talento, muchísimo potencial para poder mejorar, que realmente creo que Nuno puede hacerlo mucho mejor. También hay que destacar que puede jugar, puede intentar cambiar de banda, eventualmente. Lo ha hecho en ciertos partidos, no es que no lo ha hecho y no es una posibilidad, sino que puede jugar también en la otra banda y demostrar toda esa creación. Y dentro de las virtudes, Mati, hay algo que no hemos expresado hasta ahora, pero ha sido encargado de tirar corners y tiros libres en el Eibar, que es algo que por muchos años ha sido una falencia muy grande de nuestro club y por eso terminó la temporada Heung-min Son siendo el encargado de los corners, cuando en verdad nos encantaría que Son esté dentro del área con su capacidad de definición para que si hay un rebote pueda definir o mismo si queda un hueco poder entrar él y definir de cabeza. Eh, la verdad, estamos muy contentos con este fichaje, por más de que obvio es una promesa futuro, hay que ver cómo se desarrolla y de su obviamente pronta edad y que nunca salió de España, que también puede llegar a jugar en contra en su proceso de adaptación, pero que si vemos realmente todas las estadísticas que soportan a este traspaso y a la promesa que él tiene, nos hablan de un fichaje realmente muy inteligente para Tichy, porque una temporada más de un Brian Hill en este nivel hubiera hecho que potencialmente que otros clubes con mucho más poderío económico que el nuestro a este momento y con estos dueños lo hubieran robado. Y ahora es como que lo sacás antes de que explote. Como capaz hubiéramos podido sacar a Matías de Ligt una temporada antes de que explote si no lo hubiéramos traído a él en vez de a Davinson Sánchez. Habiendo dicho todo esto, Mati, creo que es muy claro el rol que va a tener la Nunoneta cuando se quiera jugar con los extremos abiertos como a él le gustan, de perfil tradicional, y también, ¿por qué no?, darte otra opción cuando se quiera jugar a perfil cambiado. Sí, la verdad que hay que ver, no sé si está tan claro su rol, justamente está la coincidencia de que Heung-min Son y Brian Hill firmaron contratos al mismo año y son dos jugadores que realmente son de la misma posición, distinto estilo, pero la misma posición, porque Brian Hill donde más se destaca es por izquierda, aunque sea zurdo y pueda jugar por derecha eventualmente, donde más se destaca es por izquierda y Son, aunque sea supuestamente ambidiestro, puede jugar también por derecha y encararse al centro y rematar con zurda. Realmente lo ideal, la posición ideal de los dos es por izquierda y veremos cómo se adaptan uno, si es con línea de 3, con línea de 4, si es de extremo, quizás alguno más de mediocampista, porque Brian Hill se puede retrasar un poco más que Son, entiendo. Así que hay que ver bien cuál es el rol de cada uno. Obviamente estamos en pretemporada todavía, no vimos bien claro la idea del entrenador siquiera. Brian Hill ni pisó Inglaterra todavía, así que veremos bien qué pasa, pero como decías,
es un jugador de 20 años, a tenerle paciencia mínimo de parte de nosotros. Es un jugador que quizás le cueste adaptarse. Tiene a Reguilón, que fue un ex compañero suyo en el Sevilla, así que por lo menos tiene ese aspecto positivo, que puede entrar al grupo quizás de una manera más fácil. Pero bueno, esperemos que su adaptación sea lo más rápido posible, que realmente, por lo menos personalmente, es lo que más me genera dudas, porque futbolísticamente sabemos que es un jugador muy apto y que por lo menos algún rol en el equipo se le va a encontrar para que pueda tener su espacio y pueda demostrar lo buen jugador que es. Así que muchísimas gracias a todos. Obviamente déjennos en sus comentarios sus impresiones sobre este fichaje, si quieren agregar algo más que se nos haya escapado o discutir acerca de algo que hayamos mencionado. Así que muchísimas gracias a todos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están acá abajo, suscribirse obviamente, y nos vemos próximamente en otro video. Adiós.